Tardes, chicos, ¿cómo están? Buenos días, depende del momento en que estén mirando este video. Les traigo acá la clase número 16 sobre textos. Y como ya les anticipé, tanto en el material, en el archivo en PDF que les acerqué, así como en audios anteriores que estuvimos conversando, este será el último tema teórico, tema nuevo, entre comillas, que vamos a desarrollar. Después viene durante noviembre todo un periodo de integración donde no todos van a tener las mismas actividades, sino que será según el desempeño que han tenido durante todo el año. También seguimos trabajando, esperando aquellos chicos que tienen tareas atrasadas y que pueden ponerse al día. También hay gente con actividades especiales y adecuadas para recuperar, para que les sea posible avanzar y no perder la oportunidad de aprender. Por supuesto que las calificaciones, las ponderaciones que se les coloque al finalizar este año no serán las mismas para quienes se esforzaron todo el año y para quienes consigan con estos planes de recuperación alcanzar a las capacidades priorizadas, los contenidos priorizados para esta situación. También, como ya saben, hay un retorno a clases, estas clases en la escuela, digamos, porque nunca dejamos de tener clases. Y esto será este regreso con una modalidad semipresencial. Significa que no van a estar en la jornada completa como estábamos acostumbrados, como era antes, sino que es una nueva modalidad. Muy poco tiempo porque ya nos queda apenas un mes y medio. Y saben que ya en los días de diciembre, hasta el 11 de diciembre, será destinado a la recuperación. Vamos a pedirle a Dios acompañamiento para poder prestar atención en esta clase, para que nos acompañe en todo lo que nos resta de este año, para que todos podamos concluir de la mejor manera, con nuestras responsabilidades, podamos renovar energías para este último tramo del ciclo. Así que vamos a ponernos en reverencia y vamos a acudir a Él. Señor Padre Todopoderoso, acudimos a tu presencia, acudimos a tu poder. Queremos que nos acompañes siempre. Sabemos que te necesitamos. Estamos dispuestos a que nos ilumines, nos llenes de fortaleza, nos llenes de voluntad, guíes todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, para que todos podamos cumplir con nuestras tareas, con nuestras obligaciones, con todo el amor y con toda la responsabilidad que son necesarias. Te agradecemos por la posibilidad de, en medio de esta situación tan crítica, poder seguir avanzando con nuestros proyectos, con nuestra vida, y sabemos que estás siempre allí en todas las circunstancias de nuestra vida. Por eso te agradecemos, Señor, y pedimos que sigas derramando tus bendiciones en todo nuestro colegio y en cada una de nuestras familias. En el nombre del Mesías, nuestro Salvador. Amén. Bueno, comenzamos así con el tema de esta videoclase. Les dije que vamos a hablar de los textos y de los distintos tipos de textos. ¿Pero qué es un texto? Generalmente en la escuela primaria y cada vez que hablamos, ¿se acuerdan en las primeras clases? Yo les decía, ¿qué es un texto? Y todos me indican que un texto es un conjunto de palabras, un conjunto de oraciones, empieza con mayúscula, termina con un punto, etc. Pero estas caracterizaciones de lo que es un texto son incompletas,
porque no cualquier conjunto de palabras es un texto, no cualquier conjunto de oraciones es un texto. Veamos un ejemplo. Los textos son la que está completas. Mi mamá me envió a comprar. Después son los que tenían sentido. Primero no estaba relacionado con el contexto y cuarto quise ir guauchera. Este es un conjunto de palabras, un conjunto de oraciones, empieza con mayúscula, termina con un punto, pero no es un texto, ¿sí? En primer lugar, aparece en un ámbito de estudio. Por lo tanto, esas palabras como guauchera, que son palabras vulgares provenientes de otra lengua, que son regionalismos, ¿sí? Las podemos usar, son adecuadas en nuestra casa, pero, o entre amigos en un ambiente informal, pero no en un ambiente de estudio. Entonces ahí ya tenemos otro requisito que podemos hablar. Los textos son un conjunto de oraciones, un conjunto de palabras que deben estar adecuadas a la situación. Pero también observen, los textos son los que están completas. ¿Qué pasa allí? Hay errores de concordancia, hay palabras que están en singular, otras que están en plural. Mi mamá me envió a comprar, dice la segunda oración, que no tiene nada que ver con la primera. Quiere decir que cuando nosotros pensamos cuál es el mensaje de este conjunto de palabras u oraciones, no tiene sentido. Y para hacer un texto debe tener sentido. Debe tener sentido, la palabra específica para llamar al sentido en esta materia es coherencia. Este texto no es coherente. También hay otros problemas acá. Fíjense que dice, primero no estaba relacionado con el contexto y cuarto tampoco quise ir. Primero y cuarto, es como que va enumerando cosas, pero del primero salta al cuarto. Entonces no hay una organización, no hay un orden, no hay conexión entre las ideas. No hay interrelación, no hay un encadenamiento. Y ese encadenamiento, esa interconexión, interrelación entre los elementos, se llama cohesión. Es decir, que un texto no es solamente un conjunto de palabras y oraciones. Es un conjunto de palabras, un conjunto de oraciones, que comienza con mayúscula, termina con un punto, y que como sirve para comunicarse, y es en sí un mensaje completo, debe tener sentido, coherencia, debe tener interconexión, relación, encadenamiento entre sus partes, quiere decir que debe tener cohesión, y también debe ser adecuado al contexto en que se lo utiliza. ¿Sí? Además, otras características de los textos son que pueden ser orales, que pueden ser escritos y tienen una extensión variable. Repasamos. El texto es la unidad máxima de comunicación. Nosotros no nos comunicamos con palabras sueltas, ni con oraciones sueltas. Nos comunicamos con textos. Estos textos pueden ser orales, pueden ser escritos, pueden estar formados por una sola palabra o pueden estar formados por miles de páginas. El texto posee un sentido completo y está intencionadamente emitido por un hablante. ¿Sí? Entonces, para que se constituya una unidad, un conjunto de palabras, un conjunto de oraciones para hacer texto, debe estar adecuado a la situación comunicativa, o sea, tener adecuación, debe tener sentido, debe ser coherente, o sea que debe contar con coherencia, y sus ideas deben estar unidas sintácticamente, correctamente en la estructura. Esto es la cohesión. Entonces, estas son las tres propiedades más importantes que debe tener un texto: adecuación, coherencia y cohesión.
¿Y qué es la cohesión? Siempre cuando hablamos de adecuación, parece que es más fácil entender. ¿Sí? No podemos decirle, che, vieja, ¿qué haces? Al director, porque es totalmente inadecuado. O no vamos a utilizar una nota formal con sello y firma para preguntarle a nuestro amigo si quiere tomar tereré. ¿Sí? La adecuación a la situación comunicativa es un poco más fácil de comprender. Nosotros cuando hablamos con un niño no hablamos igual que cuando hablamos con un grande, cuando vamos a comprar en el almacén no hablamos de la misma manera que hablamos en la escuela, en la iglesia no hablamos igual que con el grupo de amigos. Con la coherencia también no hay tantas complicaciones para entender. Nosotros decimos que debe tener sentido, debe mantener una unidad en el tema, ¿sí? Y es también más fácil de entender. No podemos decir, estar primero hablando de los textos y luego seguir con que nuestra mamá nos envió a hacer un mandado. No tiene coherencia, no tiene sentido. Pero ahora, a la hora de hablar de cohesión, parece un poco más difícil de entender. Si ven la imagen, ven ahí partes como de un rompecabezas que se están uniendo. Así también son las partes de los textos. Todo debe encajar en su lugar correspondiente para formar un todo. Así como en el rompecabezas, cada parte no puede unirse de manera indistinta. Todo tiene su lugar en donde debe ir para que quede formada una imagen global. Lo mismo pasa con el texto. Comparemos cada elemento del texto, cada palabra, cada tilde, cada punto, cada coma, ¿sí? Cada idea. Es como una partecita del rompecabezas. Y tiene que unirse y conectarse con la otra partecita del rompecabezas de una manera determinada, en una determinada dirección, en una determinada ubicación para poder formar el todo. Entonces, cada partecita tiene muchísima importancia, pero en relación con las otras partecitas para poder formar el todo. Así funciona un rompecabezas, así también funciona un texto. Entonces, de la cohesión podemos decir que es la propiedad mediante la cual se enlazan esas diferentes partes del texto para que pueda ser percibido como un todo, como un mensaje, como una unidad comunicativa con un sentido pleno y no como una sucesión de frases que no tienen nada que ver una con la otra, ¿sí? Hay distintas maneras de procedimientos con los que se consigue la cohesión. Un procedimiento es la sustitución. Este procedimiento nos permite no ser tan repetitivo cuando utilizamos algunas palabras. Por eso consiste en la utilización de sinónimos. Los sinónimos ustedes saben que son palabras de significado equivalente o similar y que se pueden utilizar para reemplazar un término que no queremos reiterar demasiado cuando estamos escribiendo o hablando. ¿Sí? Por ejemplo, has vuelto a cometer una equivocación. Ese error colma mi paciencia. ¿Sí? Para no repetir equivocación, utilizamos la palabra error. Vamos a otro ejemplo. Volvió a su tierra, al lugar de sus sueños, a la casa que lo vio nacer. Imagínense que utilizamos la misma palabra para todas esas funciones. No va a ser muy claro el mensaje. Volvió a su casa, a la casa de sus sueños, a la casa que lo vio nacer. Entonces, para evitar esas reiteraciones utilizamos sinónimo, tierra, lugar, casa. Y fíjense que no se nos va a ocurrir nosotros decir que tierra es sinónimo de casa o que lugar es sinónimo de tierra. Porque los sinónimos se producen en la utilización de la palabra. En este caso y en esta oración, tierra, lugar y casa evocan a la palabra, el sentido de hogar. ¿Sí? Si tomamos las palabras aisladas nomás, no pueden significar lo mismo quizás.
sino que siempre cuando hablamos en un texto, en la elaboración del mensaje. Vamos a otro procedimiento. Otro de los procedimientos de cohesión es la referencia, ¿sí? La referencia consiste en reemplazar también, pero esta vez no por sinónimos para evitar la repetición, sino a través de pronombres, ¿sí? Por eso que en algunos textos, en algunos manuales van a encontrar en vez de referencia la palabra pronominalización, porque otra manera de llamarle a los pronombres es referente. Por ejemplo, nos hizo una oferta excelente. En ella describe con precisión todas las ventajas de la alianza. La palabra que está en negrita, ella, ese es un pronombre que está reemplazando a una palabra de la oración anterior para no repetirla. ¿Se dan cuenta cuál es? Nos hizo una oferta excelente. En ella describe con precisión todas las ventajas de la alianza. En este caso, el pronombre ella está reemplazando al sustantivo oferta. Fíjense cómo quedaría si no utilizamos ese pronombre, esa referencia. Nos hizo una oferta excelente. En la oferta describe con precisión todas las ventajas de la alianza. ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos con otro procedimiento de cohesión. Tenemos la elipsis. La elipsis, o también llamada omisión. Esta también consiste en tratar de no repetir una misma palabra, evitar reiteraciones que confundan al receptor, pero esta vez sin usar sinónimos y sin usar pronombres. Simplemente no mencionando esa palabra. Por ejemplo, dice, primero hago este ejercicio y luego aquel, y luego aquel. Ya se entiende que nos estamos refiriendo a la palabra ejercicio que ya fue mencionada. ¿A dónde vas? A clase. Y ya se entiende que se refiere a que él va a la clase sin necesitar decir la palabra voy. Y en el material teórico van a encontrar más ejemplos. Otro de los recursos que son muy importantes para la cohesión son los conectores. Los conectores son palabras o expresiones que nos sirven para relacionar frases, para ordenar las ideas dentro del texto o discurso. Entonces pueden servir para ordenar el discurso, para agregar una idea, para aclarar o para explicar una idea, para introducir una opinión personal y todo lo que tienen aquí en este cuadrito, que pueden hacerle una captura. Pero también tienen en el material teórico algunos ejemplos. Estos suelen ser como clase de palabra, conjunciones, que tienen esa función como y, pero, porque. Son palabras que unen una idea con otra y al mismo tiempo las relacionan de una determinada manera. Y también las preposiciones son las que se usan. Acá hay otra manera de clasificar los conectores. No hay una única manera de clasificar los conectores porque todo depende de la relación que queremos darle a esas ideas. Pero nosotros, ¿cuándo nos damos cuenta que una palabra o una frase es un conector? Cuando está funcionando justamente para unir una idea con otra y establecer algunos de estos tipos de relaciones que aparecen en la primera columna que está en color rojo. Bueno, y estas son las preposiciones. Habrán estudiado muchas veces de memoria o con canciones en la escuela. A, ante, bajo, cabe, con, contra. Hay una lista de palabras que se llaman preposiciones y que sirven también para conectar ideas. Ideas que no están en el mismo nivel de importancia en el texto y pueden indicar lugar, tiempo, causa, modo, finalidad, instrumento, etc.
Bueno, el otro de los temas sobre los textos que tenemos que tocar es el tema de las tramas textuales. Porque nosotros, cada vez que hablamos, cada vez que escribimos, lo hacemos con una determinada intención. Y le damos a nuestro discurso, a nuestro texto, una determinada función del lenguaje. Eso ya lo trabajamos en el primer trimestre. Pero según esa función del lenguaje, según esa intención, según qué es lo que nosotros queremos lograr cuando leemos o escribimos, organizamos nuestro texto, el contenido del texto, las palabras, etcétera, de una determinada manera. Y según ese tipo de organización nos podemos encontrar con, según esta bibliografía, 6 tipos de tramas textuales. Aquí dice, un texto puede presentarse de diferentes maneras, narrando, en forma de diálogo, explicando, escribiendo. Estas formas en que el texto aparece organizado se llama trama textual. Identificamos la siguiente. La trama narrativa, que sirve para contar, para relatar sucesos. La trama descriptiva, que nos dice cómo es un objeto, persona o situación. La trama conversacional, que son textos organizados en forma de diálogo. La trama expositiva, que sirve para exponer, para mostrar, para explicar. Y la trama argumentativa, que sirve para expresar opiniones. Como les decía, según esta bibliografía tenemos 6. Según otras bibliografías hay 5, según otras bibliografías hay 4. Nosotros vamos a tomar a la trama narrativa, la trama descriptiva, la trama conversacional, la trama argumentativa y la trama expositiva explicativa. Por eso decimos que una trama es la estructura que toma el lenguaje para expresar conceptos. Es el modo en que se organizan las ideas en un discurso determinado. También van a encontrar con otro nombre, con el nombre de secuencia. La trama expositiva, que acabamos de incluir a la explicativa, ustedes van a encontrar también en su texto, en el material teórico que les envié con las actividades. La trama expositiva explica un hecho o fenómeno. ¿Sí? Por ejemplo, toda esta clase, todo lo que yo estoy diciendo es un texto expositivo oral. Yo les estoy brindando información acerca de un tema con ejemplos, con comparaciones, para que ustedes aprendan ese tema, para que se apropien de esa información. Esa es la función de los textos expositivos. Y pueden aparecer en medios como manuales escolares, enciclopedias, revistas científicas, etc. La trama narrativa relata acciones de personas, personajes, se realizan en un marco y un tiempo y se organiza con situación inicial, conflicto, resolución, en un marco temporal y espacial. ¿Sí? Bueno, entonces, acá con trama narrativa nosotros ya vimos textos narrativos literarios, pero también hay textos narrativos no literarios que nos relatan hechos, sucesos, como por ejemplo en la noticia. Entonces pueden aparecer en un diario, pueden aparecer también en textos escolares, como los que estudian en historia, en ciencias sociales, donde te cuentan cómo es la vida en el Paleolítico, por ejemplo. Y te van contando cómo fueron, cómo se formaron las aldeas, cómo es que el hombre pasó de utilizar determinado tipo de material a otro tipo de material, etc. El texto descriptivo, ¿se acuerdan en de los cuadernillos Formosa Estudia en Casa? Ahí tuvieron que escribir su biografía, o sea, decir cómo son ustedes mismos, describirse. ¿Sí? Describir significa eso, decir con palabras cómo es algo, un objeto, un animal, una persona. Acá tenemos como ejemplo las biografías o autorretratos, ¿sí? También se puede describir un proceso, como los textos que nos dan instrucciones para, para cocinar o utilizar un electrodoméstico, ¿sí? Prácticamente todo lo que se pueda debe ser puesto en palabras, desde las características internas hasta las externas. Bueno, y los textos con trama conversacional
es como en el género dramático, pero también aparece en la conversación cotidiana, pero también, por ejemplo, en las entrevistas, donde hay dos personas que van intercambiando, interactuando, y antes la trama conversacional se daba de manera oral, pero aunque imita la oralidad, a veces también puede aparecer escrita, como en los mensajes de WhatsApp, de correo electrónico, los chats. Bueno, y fíjense esta imagen, la última trama, la trama argumentativa. Ahí hay dos grupos de personas, una opina que sí, la otra opina que no. Y justamente de eso se trata la argumentación, de opinar. Los textos argumentativos son esos que alegan razones, eh, argumentos, para justificar, para fundamentar o para probar alguna afirmación, una opinión sobre algún tema. O sea que la intención acá es tratar de convencer al otro que tenemos razón o persuadirlo de que haga algo que yo quiero, como los vendedores, que te quieren persuadir y convencer de que su producto es el mejor y que lo tenés que comprar. O los políticos en sus campañas para juntar votos, o en una discusión. Entonces, en resumen, la argumentación sirve para justificar, para apoyar una idea, una opinión, mediante razonamientos con los que yo puedo tratar de convencer al otro. Bien, chicos, hasta aquí los temas de esta clase. Espero que les sirva esta videoclase. Si hay temas que de todas maneras no entienden cuando se sientan a resolver los ejercicios, saben que pueden consultar y preguntar en todo momento, a cualquier hora. A veces yo no contesto rápido porque estoy haciendo otra cosa, pero ni bien me doy cuenta de la notificación, trato de contestar. Y si ustedes por esas casualidades ven que yo les dejo en visto y no les contesté, vuelvan a escribirme, porque en mi casa compartimos el celular y a veces se pasan por alto algunos mensajes que, porque queda abierto en el WhatsApp web, por ejemplo, y aparece como que yo leí, pero no leí. O puede ser que en ese momento mire, pero esté ocupada, entonces dejo para responder después y resulta que me olvido. Entonces, si yo no les contesto en unas horas o vi el mensaje y no respondí nunca, tienen que ser insistentes y escribirme de nuevo, porque puedo tener esos problemas. Bueno, muchas bendiciones, chicos y familias, ya nos queda muy poquitito. Son los últimos esfuerzos que tenemos que hacer y vamos a descansar después en el verano. Así que un gran abrazo, tienen mi confianza y toda la fe de que podemos salir adelante.